Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Valencia León. Soy estudiante de la licenciatura en Contaduría Pública y soy de la ciudad de Mexicali, Baja California. El tema que estaré presentando en este video es acerca de los sujetos a la obligación tributaria. Esto es para la materia de régimen fiscal para personas físicas, la cual imparte el profesor Carlos Alberto Valdés Ramírez. Bueno, a modo de introducción, en este video se estará explicando quiénes son los que están obligados al pago del tributo. Pero antes de entrar en materia es importante que nosotros tengamos algunas definiciones en claro. Por ejemplo, ¿qué es una obligación tributaria? ¿Cuáles son los tipos de obligaciones que existen? ¿Y cuáles son los sujetos? Y precisamente en este video se explicarán todos esos detalles. Bueno, así que entrando en materia, ¿qué es una obligación tributaria? Bueno, la obligación tributaria sucede cuando el sujeto activo exige a un deudor, a un pasivo, el cumplimiento de una prestación. Pero ¿en qué punto el sujeto pasivo tiene que darle al acreedor o está comprometido al pago de un tributo? Bueno, surge en el momento en el que el sujeto pasivo realiza el hecho generador, es decir, al realizar ciertas situaciones jurídicas o hechos previstos en la ley. Ponemos un ejemplo, a lo mejor el desarrollar alguna actividad económica es generadora, es un hecho generador de un pago de impuesto, de un tributo. En este caso estamos hablando del ISR, por señalar algún ejemplo. ¿Cuáles son el tipo de obligaciones que tiene un sujeto pasivo? Bueno, podemos clasificarlas en dos grandes campos. El primero de ellos son los formales o los adjetivos. ¿Cuáles son este tipo de obligaciones? Son las que permiten al cumplimiento de la obligación principal. Por mencionar algunas, estar inscrito, tener inscrito un RFC, hacer declaraciones, el pago de ciertas cosas, son importantes porque nos ayudan a cumplir la obligación principal. Ese es un tipo de obligación, las formales o adjetivas. Y las principales son a las que les importa al acreedor, que es el poder pagar, que es el pago del tributo correspondiente. Alguien no puede pagar el tributo correspondiente si no está debidamente registrado ante el SAT, que tenga su registro federal de contribuyente. Alguien no puede pagar impuestos si no hace declaraciones. Por eso es que decimos que esta obligación es la principal, pero las obligaciones formales son tan importantes porque ayudan al cumplimiento de esta segunda. Bueno, y cuando hablamos de obligación tributaria, hablamos de dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el acreedor, es quien exige el tributo. En este caso es el Estado. El Estado son los que se encargan de recolectar todas esas contribuciones, mientras que el sujeto pasivo, pues es el deudor, el que paga, que vendría a ser una persona física o moral, ya sea nacional o extranjera, y que realiza el hecho generador de un tributo. Ellos son los sujetos pasivos y aquí pues prácticamente nos encontramos la mayoría. Si nosotros trabajamos, somos un sujeto deudor, somos un sujeto que debe de contribuir con un pago de un impuesto, de un tributo. Bueno, pero también existen diferentes tipos de sujetos deudores y en el caso de los sujetos deudores pueden llegar a existir los responsables solidarios. ¿Quiénes son los responsables solidarios y bajo qué circunstancias entran dentro de la obligación tributaria? Bueno, son personas distintas al contribuyente a las cuales se les atribuyen obligaciones tributarias a pesar de no haber realizado el hecho generador de estas. Los sujetos responsables solidarios están establecidos en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación. Un ejemplo para hacernos una idea más general son los notarios.
Ellos son responsables solidarios si cuando tienen que realizar algún hecho relacionado con la compraventa de un inmueble, no realizan la retención de las contribuciones correspondientes. Si ellos en su calidad de notarios no realizan esta retención, ellos son responsables solidarios del pago ante el sujeto activo, ante el Estado, de contribuir. Por eso que a ellos no les correspondía, pero por el hecho de la omisión de no retener ese impuesto, ellos son responsables. Es un ejemplo. Pero existen tres supuestos en los que existe responsabilidad solidaria. El primero de ellos tiene que ver con los socios y accionistas de las empresas. Ellos tienen responsabilidad solidaria respecto de las contribuciones que la sociedad haya causado. Si la sociedad no puede o no tiene la manera de poder contribuir con todas esas obligaciones, los accionistas entran al quite, por decirlo así, y responden por esas obligaciones. El segundo supuesto son los responsables solidarios, las sociedades que inscriban en el libro de acciones o partes de sociedades a personas físicas o morales que enajenen acciones o partes sociales aún sin que éstas hayan comprobado que entraron o retuvieron el impuesto correspondiente. Y el tercer supuesto tiene que ver con las responsables solidarios a las sociedades escíndidas por la transmisión de activos o en el caso, este tipo de sociedades son las que van a extinguirse o están por dividirse. Bueno, y hablando en cuanto a la jurisprudencia, están dos sujetos: el sujeto pasivo del poder tributario del Estado y el sujeto pasivo de la obligación tributaria. El primero de ellos es una persona física o jurídica que soporta su ejercicio en el más amplio sentido del término, es decir, que realiza actividades económicas que son generadoras del pago de impuestos. Y en el segundo sujeto son también personas físicas o jurídicas que tienen la obligación del pago del tributo por haber realizado el hecho imponible demostrativo en su caso de capacidad contributiva. Soportan dicha carga en su patrimonio, es decir, que responden por el pago de sus impuestos con sus bienes. En conclusión, bueno, podemos decir que los sujetos pasivos de la obligación tributaria son distintos al contribuyente. Es decir, el contribuyente principal es el que realiza la actividad económica. Él tiene la responsabilidad de pagar, pero son solidarios o sustitutos si ellos hacen una omisión. Por ejemplo, el caso del notario. Omitió no hacer la retención, entonces es un responsable solidario y tiene que hacer frente al pago de esa contribución ante el sujeto activo, al acreedor. Y en cuanto al sujeto activo, pues lo tenemos bien identificado en todos los casos. Siempre el sujeto activo será el Estado. El Estado será el que va a recolectar todos los tributos, impuestos, contribuciones que genere cualquier sujeto. Y cualquier sujeto nos referimos ya sea una persona física o moral, puede ser una persona física de responsabilidad solidaria por omisión, pero el punto es que el sujeto pasivo siempre es el que debe de contribuir, debe de pagar. Así que en este video se explicó este detalle de identificar tanto al sujeto pasivo como al sujeto activo.